Continuamos en zona saludable. Es que ya empezó a beber otra vez. No, no es cierto. Les recuerdo, está en zona 391.5 de FM. Estamos hablando de preeclampsia y eclampsia en el embarazo. Y tenemos a la doctora Adriana Velázquez. Me gustaría, doctora, que iniciáramos para todos aquellos que no sabemos, no conocemos qué es la preeclampsia y eclampsia. ¿Qué es? Bueno, la preeclampsia como tal se define como el aumento de la presión arterial. Normalmente la generalizamos como a igual o más de 140-90 y que está acompañada con proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina, que obviamente no es lo normal. Antes se conocía también como una triada: presión arterial elevada, proteinuria y edema. Sin embargo, pues nosotros es común que veamos a las embarazadas, sobre todo al final del embarazo, que se empiezan a edematizar, o sea, a hinchar en sus piernitas, sus manos. Entonces se sacó como parte del diagnóstico. Una enfermedad hipertensiva tiene una gama muy amplia para expresarse. Entonces nosotros vemos que la preeclampsia se presenta como casi obligación después de la semana 20 del embarazo. En general conocemos un embarazo como que dura 9 meses. En gine nosotros lo vemos por semanas. 9 meses de embarazo son 40 semanas. Entonces la preeclampsia se ve siempre en la segunda mitad del embarazo, o sea, a partir de la semana 20, con la presión elevada, con proteinuria e incluso a veces en lo que llamamos porperio, que es comúnmente conocido como la cuarentena. Si esta enfermedad, si esta presión se presenta sin proteinuria, entonces cambiamos de nombre. Ya no se llama preeclampsia, se llama hipertensión gestacional. Si esta presión la encontramos elevada antes de la semana 20, o sea, en los primeros meses del embarazo, entonces le llamamos de otra manera también, que es hipertensión crónica. Incluso esta hipertensión, terminando la cuarentena, continúa. Entonces es otra de las características. Y se piensa que esta hipertensión la paciente ya la tenía y desconocía que la tenía, y en el momento del embarazo se vio o se presentó o la detectamos. El siguiente paso o el siguiente brinquito es cuando deja de ser preeclampsia y entonces la paciente presenta convulsiones y ya toma el nombre de eclampsia, que ya es una, digamos, presentación severa de la enfermedad. Entonces la diferencia entre preeclampsia y eclampsia sería la presentación de convulsiones. Eso ya notaría la pauta. Pero esto también quiere decir que ya cursó un tiempo la paciente con preeclampsia y que probablemente no se dio cuenta. Así es, sí. Dependiendo también de si tiene o no factores de riesgo, de repente esa preeclampsia puede tener una evolución mucho más rápida. Si no tiene factores de riesgo, probablemente entonces la preeclampsia va evolucionando mucho más lento y puede ser incluso, si no tiene proteinuria y le llamamos hipertensión gestacional, se hace esta diferencia porque generalmente una hipertensión gestacional es más como una evolución más benigna, más noble. La preeclampsia sí suele causarnos efectos un poco más severos. ¿Cuáles son los síntomas que presenta una mujer que padece preeclampsia o eclampsia? Como en todas las hipertensiones, en hombres, mujeres, embarazadas o no embarazadas, de inicio le llaman enfermedad silenciosa. A veces no causa síntomas. Cuando la paciente empieza a tener alguna molestia es cuando ya la presión está elevada en forma importante o que ya empieza a haber un daño en alguno de los órganos blancos. La paciente nos llega o ella presenta en las molestias principales, que serían la cefalea, o sea, el dolor de cabeza, un dolor de cabeza persistente, no se quita, se toman su pastillita de paracetamol o X, se ponen a descansar y no cede ante nada. Entonces eso sería importante para que empezaran a tomarse la presión. Dolor de cabeza, a veces náuseas, vómitos, pero estos son síntomas muy vagos. El ver lucecitas, el ver como manchitas, que se le llama fosfenos, el zumbido de oídos, el dolor en la boca del estómago, que se irradia o que se pasa un poco hacia el lado derecho, que ya son datos de una alteración del hígado que está localizado en el lado derecho. ¿Qué más? Y ese puede ser una pauta, incluso le llaman inminencia de eclampsia, cuando la paciente ya nos refiere todo lo demás y aparte el dolor en la boca del estómago puede ser un dato de que puede estar un pasito de convulsionar. Entonces hay que tener cuidado. De ahí empiezan con somnolencia, con una desorientación y pueden llegar a las convulsiones. Eso son lo que la paciente nos refiere. Claro, y aquí es importante señalar que, bueno, primero, muchas mujeres no saben que están embarazadas.
mucho menos van a hacer un control adecuado de lo que es el embarazo. Y segundo, todos estos síntomas que tú mencionas, muchos de ellos lo pueden atribuir al propio embarazo. Es correcto. Incluso la mamá, no, digo, es que estoy hinchadita. Sí, es por el embarazo. Por ejemplo, las náuseas. Las náuseas, no, bueno, esas náuseas del embarazo durante el primer trimestre. Entonces sí se confunde mucho. Sí, de hecho por eso no nada más debemos de confiarnos en los síntomas, porque de hecho a veces se presentan hasta cuando ya la presión está muy elevada, sino que tenemos que tener el conjunto de todo, los signos o lo que nosotros vamos a encontrar, la presión elevada, igual, la paciente no podemos hacer el diagnóstico con una sola presión, porque simplemente el famoso signo de la bata blanca, que ven a un médico y se le sube la presión, entonces tiene que ser por lo menos 2 presiones elevadas con una diferencia de 6 horas, más aparte lo que ella nos refiere y otros signos, por ejemplo, la hiperreflexia, cuando vemos en las caricaturas o en las películas que les pegan con un pequeño martillo en la rodilla y se va hasta arriba de la pierna, está presente en la preeclampsia, la hiperreflexia, el edema, que tiene que ir combinado con lo demás porque solito también lo podemos encontrar en la embarazada sin presión alta. También podemos encontrar somnolencia, como ya dije, el edema y la proteinuria, alteraciones en los exámenes de laboratorio, que también en un control prenatal normal los pedimos, y si se conjunta todo esto, las molestias de la paciente, los signos alterados, más los exámenes de laboratorio alterados, nos pueden producir una manera de hacer el diagnóstico. Creo que lo que menciona, doctora, es bastante interesante porque, como bien lo dice Selvia, mucho de esta sintomatología está asociada a la parte del embarazo, a excepción, bueno, de eso de ver las luces, creo que ya no sería algo común. Eso ya sería como una llamada de alerta. Exactamente, y ese dolor en la boca del estómago que menciona. Lo interesante es que muchas mujeres no están recibiendo o no procuran tener un adecuado control de su proceso de embarazo, es decir, no tienen revisiones periódicas, en muchas ocasiones no tienen cuidados adecuados. Sí, definitivamente, y bueno, tú mencionabas que cuando una persona se sabe embarazada, cuando una paciente está embarazada, aquí es casi obligatorio que vaya con el ginecólogo, con el ginecobstetra, para que le envíe a hacer precisamente estos exámenes, un general de orina, que es un examen tan barato y que nos da datos importantes. Sí, la presencia de proteinuria, dependiendo de qué tan leve o qué tan severa, nos puede dar la pauta para empezar a tener mayor cuidado y pedir un examen ya más amplio, porque dentro de las complicaciones, pues obviamente van a ser en órganos blancos, el hígado, el riñón, pulmones, el sistema cardiovascular, o sea, la circulación, entonces nos va a causar alteraciones en el examen de orina y en un examen ya más profundo de riñoncito vamos a ver cómo se empieza a disminuir la función de ese riñón y qué es lo que nos va a demostrar ya todos esos signos y síntomas, incluyendo, por ejemplo, también el aumento de peso anormal en la paciente. Si nosotros la vemos mes con mes en forma adecuada, como debe de ser, entonces notamos que aumenta arriba de 2,7 kilos en un mes. Si eso pasa, es que ya no es normal, necesitamos buscar una causa. Y una de las tantas causas puede ser la preeclampsia. Entonces hay que estar teniendo ese control prenatal y sí hay que insistirle a la paciente que lo lleve porque a veces dicen, con médico, sin médico y a pesar del médico tú te vas a liar. Van a ser. A veces no. Sí, claro, porque te puede costar la vida. Sí, cada vez se da uno cuenta que el parto es todo menos algo normal. Sí. Entonces sí hay que tener cuidado y llevar un control prenatal adecuado. Creo que el dato, doctora, que hizo, que comentó del peso, se me hizo interesante porque conozco mujeres que en su etapa de embarazo no se pesaban, porque les generaba mucho estrés saber que estaban engordando, y entonces cuando les pedían los médicos o les comentaban cuánto estaba su peso, no querían hacerlo y tenían mucha dificultad para hacerlo. Incluso algo tan sencillo como lo que comenta, el estarse pesando constantemente y ver si hay un factor de riesgo asociado a esto. Vamos a ir a una pausa, pero antes de eso quiero dejar una pregunta al aire, y es ¿qué factores de riesgo existen para que una mujer pueda desarrollar estos dos padecimientos? Le recordamos, puede mandarnos un Twitter, @zona3noticias, o puedes vernos en vivo en la página web www.zona3.mx. Vamos a una pausa y continuamos.